Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Dayani Pérez y voy a hacer la primera exposición de filosofía, de introducción a la filosofía, sobre lo básico, algunos tópicos básicos de lo referente a esta importante materia. Para comenzar, vamos a brevemente hablar sobre el pensamiento mítico y el pensamiento racional. Eh, el pensamiento mítico, el sentido principal de él era explicar la realidad, así como también establecer normas, costumbres, leyes, métodos. En definitiva, los mitos construyen sistemas culturales, lo que conlleva unificar y diferenciar a los pueblos. Por su parte, el inicio del pensamiento racional se produce como una respuesta a este primero, al pensamiento mítico. De allí nace el pensamiento racional y se produce como una respuesta. Debido a las diferencias que existían entre los distintos mitos, se genera la necesidad de una verdad única. Dicha verdad resulta entonces como una búsqueda distinta y alejada de las categorías míticas de ver la vida. Se acababan estos mitos y llegábamos a un pensamiento racional. ¿Qué es la filosofía? La filosofía proviene de dos palabras que son filos, que significa amigo, y sofía, que significa sabiduría, lo cual se puede traducir como el amor a la sabiduría. Esta palabra conlleva a una acción y una pretensión. La acción es a buscar y anhelar el conocimiento. Y la pretensión en el sentido de que está en proceso de adquirir el conocimiento. El filósofo por sí mismo no es el poseedor del conocimiento, sino que es el buscador incansable del saber. Asimismo, la filosofía de la ciencia se puede decir que se ocupa del saber, cómo se desarrollan, cómo se evalúan y cómo cambian las teorías científicas, y de saber si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las entidades no observables y los procesos de la naturaleza. El siguiente ítem que se solicita investigar fue la división de la filosofía. La filosofía se divide en nociología y en lógica. La nociología estudia la razón en cuanto es descubridora del ser, y la lógica estudia la rectitud del pensar y se subdivide en ética, filosofía de la religión y filosofía de la cultura. Como siguiente punto tenemos las etapas históricas de la filosofía, que son la filosofía antigua, que nació en Grecia durante el siglo V a.C., y fue básicamente la búsqueda del fundamento último de todas las cosas, que tiene en la razón y los sentidos su única fuente y su último criterio. Tenemos la filosofía medieval, que fue entre el año 354 y 1464 después de Cristo, y se le denominó la etapa de la fe y de la razón. Estuvo influenciada por San Agustín, por San Buenaventura, entre otros. Tenemos la filosofía moderna, que comprende el siglo XVI al siglo XVIII después de Cristo, se le denominó la razón como principio. Se caracterizó por el florecimiento de las artes y de la ciencia. El siguiente tópico es la filosofía presocrática. Esta contiene doctrinas concebidas por un grupo de pensadores griegos anteriores a Sócrates, que estaban preocupados por comprender y por descifrar el origen natural de todo aquello que les rodeaba. Tales de Mileto fue considerado el principal filósofo. Sin embargo, habían más filósofos como Pitágoras, Anaximandro, Anaxímedes, entre otros, que formaron parte de esta influencia presocrática. Tenemos luego el pensamiento socrático, que es una forma de pensamiento crítico, es decir, es un sincero diálogo con uno mismo. Para ello se utilizan 6 tipos de preguntas o interrogantes para cuestionar el pensamiento, que son preguntas de aclaración, preguntas que producen suposiciones, preguntas que requieren razón o pruebas, preguntas sobre las perspectivas, las que calculan las consecuencias y por último las preguntas sobre las preguntas. Como siguiente punto tenemos el pensamiento platónico, que es la rama del pensamiento filosófico que se basa obviamente en la filosofía de Platón. Para este, en la verdadera realidad la constituyen las ideas y no las cosas materiales. Según su teoría, el mundo se divide en dos: el mundo de las ideas o de las formas, donde la idea de las cosas es perfecta y las formas son conceptos inteligibles, inmutables, individuales y eternos. Y por otro lado, el mundo sensible, donde solo hay una percepción parcial, un reflejo de las cosas, de las formas o de las ideas, y se ocupa a través de los sentidos.
Tenemos el siguiente tópico, que es el pensamiento aristotélico. Sabemos que Aristóteles fue discípulo de Platón y su pensamiento fue de carácter naturalista y realista. Este defendió la posibilidad de entender la realidad a partir de la experiencia. Por último, tenemos la filosofía helenístico-romana, que esta filosofía, en esta filosofía se alejan de la política los filósofos y de sus deberes ciudadanos y empiezan a buscar soluciones individuales para conseguir la felicidad, pero teniendo como base a la colectividad. Las principales escuelas helenísticas fueron el epicureísmo, el estoicismo y los cínicos. Como se pudo decir al principio, esto fue solamente un breve resumen. En estos cortos minutos que se solicitaron fuera desarrollado todos los tópicos y así se elaboró. Está de más decir que fue un contenido bastante importante, bastante interesante para conocer nuestros antepasados, los estudiosos, los filósofos anteriores, los que